¿Qué pasa con la presentación tardía en Chile? Y yo quise revisar algunos datos que teníamos disponibles, los nacionales y los de nuestro centro del Hospital Barros Luco. ¿Y cuál es la realidad? Es que, como hemos visto, la pandemia está focalizada en edades más jóvenes. Y entre los 20 y 44 años se presentan el mayor número de casos. Esos son los datos que están confirmados en Chile, registrados por el ISP. Y la distribución, como decía Pedro, por sexo y edad, también muestra una tendencia marcada hacia el sexo masculino. Y para revisar presentación tardía, tomé la definición de este grupo de trabajo, que todavía marca como diagnóstico tardío menor de 350. El doctor Beltrán nos adelantaba en una conferencia anterior que puede que cambie esto y que sea 500 más adelante, pero en esta definición tenemos los de bajo 350 y bajo 200 cuando ya están en enfermedad avanzada. En este contexto, los datos del ministerio que tenía para Chile desde los años 2018 al 2021. Esperamos pronto tener los datos del 2022, pero aquí muestran el promedio de recuento de CD4 de ingresos de chilenos extranjeros por género, mujeres, hombres y transgéneros durante estos años. Y cuando los graficamos, justamente es concordante con lo que está pasando en Latinoamérica. Vemos cómo el 2018 teníamos CD4 un poco más alto de ingresos, y llega el 2019, van bajando en todos los sexos, excepto extranjeros, ahí en el año 2019, pero 2020 y 2021 empiezan a ser todos alrededor y bajo 350. Y cuando en el sexo masculino y en las mujeres, una situación muy parecida. En el 2021 los ingresos promedios fueron bajo 350 todos. Quise poner también de la población transgénero el gráfico, hay menos casos, por eso se ven más cortados. Ellos se veían en una mejor condición de ingreso, pero aún así en una situación muy cercana a 350, de todas maneras, los ingresos. Cuando revisamos los datos del Barros Luco, recolectamos datos del 2020, 21 y 22 para tener una mirada un poquito más cercana. Vemos cómo los ingresos de chilenos y extranjeros se modificó. Vemos como del 2020 ya empezó a crecer el ingreso de extranjeros en el centro, y en el 2022 son muy por sobre el ingreso de los chilenos. O sea, los chilenos están llegando tarde de control, o están llegando muchos extranjeros, hay que ponderar la llegada de estas poblaciones, ¿ya? Cuando revisamos los datos de los pacientes que ingresaron por género, femenino, masculino, vemos como la mayoría se concentra, como decía Pedro, igual que en los datos latinoamericanos, en hombres, y especialmente en hombres extranjeros. Eso se repite y en el año 2021 hubo un pico de ingreso. Y al revisar los números de ingresos de chilenos extranjeros diagnosticados de acuerdo al nivel de CD4, porque aquí quise hacer una diferenciación, porque muchos pacientes cuando ingresan al centro venían con diagnóstico desde su país de origen, o algunos chilenos que se trasladan de centro. Esos no están considerados en esta mirada. Aquí solamente están los que fueron etapificados al momento que ingresaron al control. Y aquí tenemos cómo los pacientes que ingresaron a nuestro centro, en el Hospital Barros Luco, con menores de 350 CD4, o sea, en presentación tardía, son mayor que los de 350. Nuestra población de ingresos, entonces, están llegando ya en presentación tardía la mayoría de ellos. Y cuando revisamos que en los extranjeros también está pasando lo mismo. Hay pacientes que se están diagnosticando en nuestro país, pacientes que vienen del extranjero y como dice el doctor, los estábamos esperando acá con el VIH. No llegaron con VIH. Y la transmisión fue en el recorrido, pero cuando llegaron a Chile recién lograron un diagnóstico y ya estaban ingresando de manera tardía a los controles. Y cuando revisamos
Los que llegan en presentación ya avanzada de la enfermedad también, los porcentajes empiezan a aumentar, y de esta población que llega tardía, más del 50% ya viene con enfermedad avanzada. Entonces, esta es una realidad que estamos viviendo en los centros y de que se vive en un centro grande de Santiago como es el Barros Luco, que seguramente se está replicando en todos lados. Y como decía Pedro, son los datos que hay que ir recolectando, actualizando, analizando y ver cómo podemos impactar en mejorar estos números. Porque ¿qué pasa con este diagnóstico tardío? Aumenta la transmisión. Si queremos frenar esta epidemia, tenemos que hacer algo con esta presentación tardía. El testeo es relevante, las personas tienen que saber su diagnóstico. Las mujeres, como decía Pedro, entran en una edad más avanzada a veces al diagnóstico. Muchas veces van al control prenatal y recién ahí, por primera vez en su vida, se hacen un test de VIH. Eso no debería estar pasando en una población en que hay un alto riesgo de contagio. La recuperación inmunológica de estos pacientes también es muy lenta. Hay mayor probabilidad de CIRI cuando se ingresan a la terapia. Hay interacciones farmacológicas importantes. Nuestros pacientes tienen y usan muchos medicamentos. La hospitalización se hace más frecuente. Aumenta los costos para la salud. Y aumento de la mortalidad, como también hemos visto en estos últimos años. Entonces, desde el punto de vista de salud pública, teniendo datos de que nuestra población está ingresando tardíamente y muchos de ellos ya con enfermedad avanzada, tenemos que usar todas las estrategias de prevención posible para poder parar un poco esta realidad que estamos viviendo. El uso de preservativos ya está hace tiempo instalado en los centros, sin embargo la población no adhiere al uso en forma sistemática. La percepción del riesgo de transmisión pareciera no estar interiorizado en las personas. La prueba de detección y asesoramiento en relación al VIH es una de las esperanzas que tenemos ahora que llega el autotesteo, que un poco naturaliza el acceso al examen para el VIH. Ya no le pone la barrera de que tiene que ir a un centro, un hospital, a pedir la prueba. El autotesteo acerca la posibilidad de testeo a la población. La circuncisión médica masculina, todavía recomendada en la OMS, poco practicada en Chile, no es una práctica habitual. Uso de antirretrovirales como modo de prevención. El PrEP es una estrategia que he aprendido de a poco, que los centros es difícil implementar, pero creo que hay que ir sumando otras opciones para hacer PrEP. No sé si Hospital Digital podría ayudar, no sé, porque los centros estamos ocupados con la población bajo control y recibiendo los nuevos. Y los pacientes que quieren ingresar a PrEP en este momento, al menos en el Barros Luco, esperan como 3 meses para poder ingresar. Y esperan los chicos, muchos esperan hasta que les toca su hora de ingreso a PrEP. Y la eliminación de la transmisión vertical, que como vimos en otras presentaciones anteriores, en Chile en realidad es exitoso. No hay que bajar la guardia. Ahí yo sé que todos los centros están súper preocupados de que no se escape ninguna embarazada, que las buscan como sea para poder recuperarlas y asegurar que la transmisión vertical sea un número del que podamos enorgullecernos y tener niños sanos al nacer. Y como desafío ante esta realidad que tenemos de la presentación tardía, que estamos viendo día a día con nuestros pacientes, es imprescindible establecer estrategias de diagnóstico precoz que eviten las graves consecuencias de tener presentación tardía. E igual, como decía el doctor ayer, y testéate podría ser una de esas estrategias. Muchas gracias.